Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Es un privilegio para mí compartir la palabra y poder acercarles a Dios a través de este mensaje. Quisiera que antes que empezara pudiéramos orar. Oremos mis hermanos. Padre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti, Señor, pero también de poder llevar la palabra a mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu, que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, pero también, Señor, que yo sea ministrada y edificada con tu palabra. Y que seas tú trayendo convicción a nuestro corazón de lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor. Bendícenos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando tu palabra y que tienen un corazón dispuesto para ti, que tienen un corazón abierto a ti, Señor. Bendícelos. Y aquellos que son nuevos, aquellos que están escuchando por primera vez tu palabra, yo te pido que los bendigas y que seas tú ministrando sus corazones, que hables personalmente a cada persona que escucha tu palabra. Gracias, Señor, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta ocasión vamos a compartir el tema el quebrantamiento y yo. Y para poder empezar, quiero comenzar con algunas preguntas. La primera, ¿a cuántos de ustedes les gustaría acercarse más a Dios? Piensen por un momento, ¿a cuántos les gustaría sentirse más cercanos a Dios? ¿Cuántos quieren una visitación especial del Señor? Otra pregunta, ¿cuántos queremos un avivamiento en nuestras vidas? Yo estoy convencida, estoy segura que todos nosotros queremos una visitación del Señor. Todos nosotros queremos un avivamiento en nuestras vidas. Pero hay una situación y creo que lo que no hemos entendido es que Dios se acerca a nosotros en medio del quebrantamiento. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y yo quiero leerles también la versión Palabra de Dios para Todos, que dice de la siguiente manera: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Mis hermanos, ustedes cuando yo mencione las citas, ustedes pueden anotarlas y más tarde ustedes pueden buscarla o pueden seguirme según yo vaya leyendo la escritura. Bien, entonces esta palabra de Juan 12:24 nos dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano, pero si cae en tierra y muere, produce muchos granos. Saben que, mis hermanos, Jesús es la representación máxima del quebrantamiento. En la cruz, Él fue quebrantado por todos nosotros, mientras cargaba con todo el peso de nuestros pecados. Y no solamente Él fue quebrantado, sino que murió por nosotros. Si queremos que Dios nos visite, si queremos que Él se acerque a nosotros, de la misma manera que Jesús lo hizo, necesitamos ser quebrantados. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que le ofende más al Señor nuestro Dios? Yo creo que de acuerdo a lo que expresa la Escritura y lo que expresó el mismo Señor Jesucristo, Dios se ofende más por una actitud altiva, por una actitud de soberbia, por aquellos que son arrogantes o aquellos que tienen un espíritu indomable
que por los que son adúlteros, los asesinos, borrachos, drogadictos o prostitutas. ¿Por qué? Porque con frecuencia esas personas están tan envueltas en los pecados de la carne que ellos saben que son pecadores. Pero aquellos de nosotros que somos, por ejemplo, líderes, pastores o personas profesionistas, o aquellos que se han superado y que han puesto su nombre en alto, o otro tipo de personas que tienen estabilidad económica, o aquellos que lo tienen todo en orden y bajo control, o simplemente aquellos que no han hecho nada pero tienen una falsa seguridad. A esas personas a veces se les dificulta reconocer la verdad, la necesidad que tienen en sus corazones. Una de las características del avivamiento para una iglesia es reconocer su pecado, es arrepentirse, es dar vuelta en U y regresar a Jesús, quien es el único y verdadero camino al Padre. Pero tengo una pregunta. ¿Qué significa la palabra avivamiento? En muchos casos, la palabra avivar en hebreo significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Por ejemplo, se dice el alma del niño que volvió a él y revivió. También, por ejemplo, la palabra avivamiento tiene que ver con hambre espiritual. El diccionario nos dice que la palabra avivamiento significa acción y efecto de avivar. Todos nosotros necesitamos volver a la vida, pero frecuentemente pensamos que el avivamiento es como un tiempo principalmente de felicidad, de bendición, de plenitud, de entusiasmo, de asombro, de sobreabundancia. Y en su momento así será, pero queremos un avivamiento sin dolor. Queremos que haya un avivamiento que nos haga reír, por así decirlo, que nos mantenga felices. Pero la historia y sus participantes de algunos avivamientos nos dicen que el avivamiento no empieza con alegría y con todo el mundo pasándola bien. Un avivamiento empieza con un corazón roto, con un corazón contrito. Vayamos a Santiago 4, del 8 al 10. La palabra nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta parte nos dice que hay un proceso. Yo voy a ir, por así decirlo, desgajando un poquito la escritura. Voy a ir haciendo pausas. Entonces vamos a volver a repetir. Dice la primera parte: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta parte nos dice que hay un proceso en la vida de todas las personas. Y luego dice: pecadores, limpiad las manos. O sea, lo primero dice: limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, viene la parte segunda: purificad vuestros corazones. La parte tercera en el versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Y sería la cuarta observación. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora voy a leer otra versión, palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice así la palabra de Dios: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, lamentense, pónganse tristes y lloren. Que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Hay muchas personas a quienes no les interesa mucho pensar sobre el quebrantamiento.
Y pienso que tal vez se deba a que tenemos un concepto erróneo de lo que esto realmente significa. Nuestra idea del quebrantamiento y la idea que Dios tiene de este pueden ser muy distintas, muy diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de pensar que estar quebrantados, o sea, cuando Dios nos dice que debemos de quebrantarnos, piensan en que estar quebrantado es estar triste, es estar melancólico, es estar abatido, que nunca sonriamos, sino que nos mantengamos con una actitud muy reflexiva y tratar dentro de esta actitud de reflexionar sobre nuestros pecados para confesarlos. Algunos, por ejemplo, entienden que el quebrantamiento es como una especie de falsa humildad en la que continuamente nos estamos sintiendo mal. Para otros, sin embargo, la palabra quebrantamiento nos recuerda momentos muy emotivos y el derramamiento de muchas lágrimas. Quiero decirles que hay muchas personas que derraman muchas lágrimas sin que haya el más mínimo quebrantamiento. Y sin embargo, en algunos casos puede producirse un quebrantamiento genuino sin derramar ninguna lágrima. El quebrantamiento, mis hermanos, no es un sentimiento. El quebrantamiento no es una emoción, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos. El quebrantamiento es una elección que yo hago. O sea, nosotros decidimos ser quebrantados. Es un acto de nuestra voluntad. El quebrantamiento no se limita a una experiencia o a una crisis que tengamos en nuestra vida. Necesitamos saber que el quebrantamiento es más bien una forma continua de vida. O sea, nosotros no podemos decir, estoy quebrantado hoy y mañana ya pasó. No, es un estilo de vida en el que me pongo de acuerdo con Dios sobre la verdadera condición de mi corazón y de mi vida. De cómo Dios ve mi vida, cómo está viendo mi vida el Señor. El quebrantamiento es un estilo de vida en el que yo me rindo incondicionalmente, en el que la totalidad de mi voluntad yo se la doy a Dios. Mis hermanos, es un estilo de vida en el que yo le digo al Señor, sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es verdaderamente el quebrantamiento, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para que se haga la voluntad de Dios. El quebrantamiento es un estilo de vida en el que se responde con humildad y con obediencia a la convicción que nos trae el Espíritu Santo de Dios y su palabra. O sea, es una respuesta que nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo nos redarguye y también cuando nosotros leemos la palabra y la palabra nos convence de que algo está mal en nuestra vida, que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y bueno, su convicción, la convicción del Espíritu Santo es continua. Y de la misma manera, así también debe de ser nuestro quebrantamiento. Y para eso yo quisiera poner 2 ejemplos de 2 reyes del Antiguo Testamento que se sentaron en un mismo trono. Y uno cometió pecados terribles contra el corazón de Dios. El primero cometió adulterio, mintió, cometió asesinato para ocultar su pecado y luego vivió por un largo periodo de tiempo ocultando su traición contra Dios y contra su pueblo. Obviamente, seguro ya sabes de quién estamos hablando. Estamos hablando del rey David, un hombre que a pesar de todo, la Escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, pensemos en el rey que fue antes del rey David, el rey Saúl. Sus pecados, de acuerdo a nuestros parámetros, no se comparan ante la gravedad de los pecados del rey David.
Y de hecho, a nuestro modo de ver, Saúl solo fue culpable de una obediencia a medias. Sin embargo, como consecuencia de su pecado, perdió su reino y su familia fue destruida. ¿Por qué esta diferencia? Tal vez tú dices, ¿por qué si uno cometió pecados más visibles o más fuertes? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, sucede que los dos hombres fueron confrontados por profetas por causa de sus pecados. Los dos dijeron verbalmente, he pecado. Pero ¿saben qué? Cuando el rey Saúl confesó su pecado, lo hizo culpando al pueblo. O sea, no admitió su culpa personalmente, sino que él se defendió a sí mismo y puso excusas. Al momento de confesar también agregó que no se lo dijeran al pueblo. O sea, él estaba ocultando su pecado. Saúl lo ocultó, mientras que el rey David, al ser confrontado por el profeta con su pecado, inmediatamente David confesó y cayó de rodillas delante de Dios. Y mis hermanos, la evidencia más clara de este corazón roto, de este corazón quebrantado y de la profundidad del dolor, este dolor, este quebrantamiento lo podemos ver plasmado en los salmos. David mostró su arrepentimiento y hoy en día nosotros tenemos todos estos salmos en donde se muestra la actitud de David hacia Dios, de un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado. Hay una persona verdaderamente quebrantada que no le importó quién lo supiera o no. Dios no estaba tan preocupado con la naturaleza del pecado en sí, o sea, de lo que significaba cada pecado, sino más bien Dios estaba atento a la actitud del corazón y a la respuesta de estos dos hombres al ser confrontados con su pecado. Mira cómo es Dios. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que estamos atentos a que si aquel hizo esto o que si aquel hizo aquello. No, más bien Dios está atento a la actitud y a la respuesta de nuestros corazones cuando somos confrontados. Estoy segura que mientras estamos escuchando la palabra, Dios está hablando a tu corazón y Él va a ver cuál es la actitud de tu corazón. Vamos a ver ahora más adelante en el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar otras ilustraciones maravillosas que diferencian a una persona quebrantada con otra que no lo está. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús en la que habla a aquellos a quienes están confiados en su propia rectitud y que miran por encima de los hombros a todos los demás? Sí, estamos hablando de la parábola que Jesús dio de aquellos hombres que vinieron al templo a orar. ¿Te acuerdas? Esto está en Lucas 18, del 9 al 14. Puedes buscar en tu Biblia y si no lo puedes verificar después. Voy a utilizar palabra de Dios para todos que tiene un lenguaje más actual y que nos va a hacer comprender mejor la palabra. Muy bien, vamos a ver este también maravilloso ejemplo que tenemos en la Escritura. Dice así el versículo 9. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Versículo 11. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. Bueno, yo hago aquí un paréntesis. Dice que se puso de pie y empezó a orar en voz alta. No dice así la Escritura, yo lo estoy parafraseando. Y entonces dice que dijo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio.
te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y bueno, empieza a decir cómo lo hacía, como que Dios no sabía, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. O sea, estaba diciendo que él daba su diezmo. Versículo 13, el cobrador de impuestos, por otra parte, ¿verdad? Dice así el versículo 13, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, versículo 14, les digo que cuando este hombre terminó de orar, se fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. La palabra es clara, mis hermanos, y vemos en esta última parte del versículo, lo voy a volver a repetir, dice, el que se cree mucho, ¿qué? Será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Las personas orgullosas siempre se van a comparar con los demás. Allí a su lado estaba un pobre cobrador de impuestos, del que nadie quería saber, que no podía ni levantar sus ojos al cielo y que al ser confrontado por la santidad de Dios, dice que se daba golpes al pecho al tiempo que decía, ay Dios mío, lo único que puedo pedirte es que tengas piedad porque soy un pecador. Mis hermanos, ¿podemos notar la diferencia? Esta parábola la dio Jesús. Jesús estaba tratando de llamar la atención de la gente para que viera cuál era la condición de cada uno de ellos. La diferencia es que el pecador rehusó justificarse y prefirió que fuera Dios quien lo justificara. Sin embargo, el otro se estaba justificando a sí mismo. Esas son las características de una persona orgullosa. Y podemos ver en el otro hombre la actitud de humildad, la actitud de quebrantamiento que tenía. Bien, ahora vamos a pasar a otra historia. Vamos a ver otra historia de la palabra. Y esta se encuentra en Lucas 7, del 36 al 48. Y también vamos a usar un lenguaje actual de la palabra de Dios para todos, pero esta la voy a ir narrando prácticamente y veremos algunos versículos separados. Bien, en esta historia leemos que Jesús fue invitado a cenar a casa de Simón el fariseo. La escritura nos habla de una mujer que al escuchar que Jesús estaba allí, ella fue y entró sin haber sido invitada. Esta mujer era muy conocida en el pueblo. Y bueno, no era conocida por algo bueno, sino que era conocida por su mala reputación y la forma pecaminosa en que ella vivía. Entonces esta mujer, sin ser invitada, dice que entró a la casa y en sus manos llevaba un frasco de alabastro que contenía perfume. Todos conocemos esta historia. Dice, y fue inmediatamente a los pies de Jesús, quien estaba reclinado para cenar. Y la escritura dice que en el versículo 38, dice que se colocó detrás de Jesús, llorando a sus pies, y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Notemos, hermanos, todo lo que esta mujer hizo. Y bueno, todo lo que ella hizo lo hizo a los pies de Jesús. Ella se paró allí detrás de él llorando. ¿Y qué significa esto? Esto es un vivo retrato del arrepentimiento. Esto es un vivo retrato del quebrantamiento que ella ya sentía en su corazón desde antes de entrar a aquella casa. O sea, ella ya se sentía arrepentida. Ella ya se sentía quebrantada desde antes. Ella
se preparó para estar a los pies de Jesús. Y dice que una vez que empezó a derramar sus lágrimas sobre sus pies, dice que ella se postró. Y entonces dice que empezó a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Mis hermanos, nosotros no necesitamos ser muy inteligentes o ser demasiado documentados en la palabra para entender que esta actitud de esta mujer es un reflejo del perdón que ella misma ya había experimentado cuando Jesús limpió su corazón de pecador. Ella sabía que al acercarse a Jesús con esta actitud, Jesús la iba a perdonar. Y bueno, luego ya sintiendo su corazón liberado, sin importarle quienes estaban a su alrededor, dice que ella se inclinó aún más para besar sus pies, para adorarlo y para amarlo. Y ella derramó después este perfume del frasco de alabastro sobre sus pies. Ella se olvidó de todos los que estaban en aquella habitación. Todo lo que le importaba era Jesús, lo que Jesús podía hacer por ella. Ella mostró una actitud quebrantada. Ella tenía un corazón contrito, un corazón humillado a los pies de Jesús. Pero bueno, por otra parte, también vemos a Simeón el fariseo, el que invitó a Jesús. Este hombre era un vivo retrato de un hombre orgulloso y arrogante, que se incomoda con todo lo que está sucediendo. Vamos a verlo, porque normalmente ponemos mucha atención a lo que hizo la mujer, pero hoy vamos a poner atención sobre lo que sucedió con Simón. Dice que mientras estaba sucediendo todo esto, podemos ver el vivo retrato de un hombre orgulloso y arrogante que estaba incómodo con todo lo que estaba sucediendo y decía para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Cuando de hecho Jesús no solo sabía la clase de mujer que ella era, sino que también sabía la clase de pecador que era Simón. Entonces Jesús aprovecha toda esta situación no solamente para ministrar a la mujer, no solamente para dar libertad a esta mujer, sino para confrontar a Simón. Y entonces dice que le habla y le dice de la siguiente manera en el versículo 40, dice: Simón, tengo algo que decir. Y él le contestó: dime, maestro. Aquí vemos también que primero está dudando de él y ahora le dice: dime, maestro, ¿verdad? Había inclusive hipocresía en él. Pero bueno, a lo que Jesús le responde con una historia y le dice: Jesús le dijo, 2 hombres tenían una deuda con un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Ninguno de los dos tenía dinero y no podían pagar la deuda. El prestamista le dijo que les perdonaba la deuda. La pregunta es: ¿cuál de los dos lo apreciaría más? Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía mucho dinero y el otro una cantidad insignificante. Ninguno de los dos podía pagarle, por lo que el prestamista les perdonó la deuda. Habiendo dicho esto, Jesús le pregunta a Simón: ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón contestó: supongo que al que se le perdonó la deuda más grande. Esto está en el versículo 41 y 43. Simón le respondió: me imagino que el que le debía más, le dijo. Y Jesús le dice: tienes razón. Entonces Jesús en el versículo 44 miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me saludaste con un beso, pero desde que llegué, ella no ha cesado de besarme los pies. Versículo 46. No me diste aceite para arreglarme el cabello,
pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. 47. Te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho aprecio. Pero el que siente muy poca necesidad de ser perdonado, sentirá poco aprecio cuando sea perdonado. Tengo una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes suponen que Simón tenía que ser perdonado menos que esa mujer que era una mujer de la calle? No lo creo, mis hermanos, ya que los dos eran pecadores. Muchas veces nosotros medimos los pecados de manera humana. Nosotros decimos, no es que este es peor que aquel, no es que es más fuerte el pecado. Para Jesús, los dos eran pecadores, pero había una diferencia. Y la diferencia era que ella sabía lo que ella era. Pero Simón, en la ceguera de su orgullo y de su corazón, no podía verse como un pecador necesitado. Esta es una reflexión tremenda, mis hermanos. Hay muchos de nosotros que a simple vista juzgamos a los demás y decimos, ese es un borracho, ese es un drogadicto, ese es un pecador saso. Pero no podemos ver que nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón del Señor. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Él lo ha hecho conmigo. Dios está hablando y Él quiere que nosotros reflexionemos sobre la necesidad que tenemos de Jesús en nuestra vida. Vamos a ver una ilustración más. Vamos a ver un ejemplo más en la palabra de Dios. Y esta se encuentra en Lucas 15. Bueno, en este capítulo Jesús dio 3 parábolas. Primero habló de la oveja perdida. Luego habló de la moneda perdida. Y por último, en este capítulo habla del hijo pródigo. Todos hemos escuchado esta enseñanza, ¿verdad? Del hijo pródigo. Y nos vamos a sorprender de la misma manera que nos sorprendimos con la mujer que lloró y que mojó los pies de Jesús y los secó, y que no habíamos hecho esa observación en la vida de Simón. Hoy vamos a hacer una observación en esta parábola que también tal vez no la habíamos hecho, pero que Dios quiere acentuarla para que escudriñe Él nuestro corazón. Bien, vamos a ir a Lucas 15 y vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Y también vamos a utilizar palabra de Dios para todos. Bien, yo voy a ir narrando esta historia. Sé que todo el mundo la conoce y ustedes la pueden verificar más tarde, pero todos conocemos esta historia. Y yo la voy a parafrasear, no la voy a leer como está la escritura, sino la voy a contar con mis propias palabras. Bien, pues él cuenta la historia de 2 hermanos. Dice que el más joven era poseedor de un corazón orgulloso, tenía un corazón rebelde, era bien terco y era perverso. Entonces este joven tomó su parte de la herencia, o sea, le pidió al papá la herencia, le dijo que le diera en vida lo que le correspondía. Ya desde ahí vemos que pues era una persona terrible, ¿verdad? Y entonces dice que se va a una tierra lejana para gastarlo todo en una vida desenfrenada. Y bueno, como era de esperarse, después de que lo desperdició todo, este joven se empezó a ver necesitado y hambre, con hambre y en apuros. Y bueno, tal fue su necesidad que dice que tuvo que pedir trabajo y imagínense, tenía hambre de lo que comían los cerdos. Este hombre cayó hasta el piso, cayó hasta el suelo. Y bueno, a menudo tenemos que pensar que nuestras necesidades nos llevan al camino del quebrantamiento y del arrepentimiento. Es muy común que cuando lo tenemos todo, cuando tenemos éxito, cuando nos va bien, cuando tenemos dinero, nos sentimos fuertes, nos sentimos que lo podemos todo. Pero cuando tenemos necesidad, somos quebrantados
y es donde Dios se puede glorificar de una manera más especial y nos puede llevar al quebrantamiento y al arrepentimiento. Bueno, este joven, ahora siendo pobre y llegó al grado de ser un indigente porque no tenía nada, dice la Escritura que este joven se quebranta. Este joven se humilla y en medio de su quebrantamiento reacciona y vuelve en sí y admite con honestidad su verdadera condición. Y entonces él ya piensa, recapacita, y vemos en los versículos 18 y 19 de este capítulo 15 que él dice: iré a la casa de mi padre. Este es un paso de arrepentimiento, el dejar su propio orgullo, su propio camino y tomar el camino hacia el Padre. Y entonces dice: y le diré, Padre, he pecado contra Dios. ¿Contra quién? Dice: Padre, he pecado contra Dios. No solamente aceptó su error en cuanto a pecar en contra de su familia, en contra del padre que él había hecho tal vez esa fortuna con mucho sacrificio y él la desperdició. No, él dice la palabra en estos versículos que él dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y bueno, su padre tiene la determinación de ni siquiera dejarle hablar. Y entonces, pero él sigue, ¿verdad? Y le dice: no merezco llamarme tu hijo. Cuando él llegó con su padre, le dice todo esto y le dice: no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Mis hermanos, hermanas que están escuchando, esa es y esa debería de ser la actitud. La humildad de corazón de alguien que ha sido quebrantado. Todos nosotros sabemos cuando una persona es quebrantada, cuando una persona se humilla, cambia totalmente su carácter, cambia totalmente su manera de ver la vida. Esa es la actitud. ¿Y sabes cómo lo recibió su padre a su hijo? Dice que lo abrazó. El corazón de Dios, el Padre, nos anhela. El corazón del Padre, cuando nosotros tenemos un corazón contrito, un corazón humillado, Él nos da la bienvenida. Él abraza a los pecadores que se acercan con corazones quebrantados. Mis hermanos, yo sé que la palabra nos está ministrando, que la palabra nos está hablando, y Dios anhela que nosotros tengamos un corazón quebrantado. Y bueno, vamos a ver la segunda parte de esta historia, de esta parábola. Y bueno, dice que también tenía un hermano mayor. Y la verdad es que yo siempre pensé, cuando leía esta escritura, yo siempre pensaba en el hermano mayor y en lo poco que se decía de él, ¿verdad? Pero me encantó esta reflexión acerca de esta parte. Y es que dice que en el versículo 25, que el hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Seguramente trabajando. Era un muchacho que era buen trabajador hasta donde se puede ver y era un buen hijo, ¿verdad? Pero hay una parte importante que tenemos que considerar. Se supone que él estaba haciendo lo que debía hacer. Y bueno, aquí tenemos al hijo fiel, trabajador, laborando en el campo. Y de repente dice que llega a la casa y oye que hay una gran fiesta, que hay música, que todo está como con una celebración muy grande. Pero sucede algo muy curioso. Dice que él llega y en vez de ir a la persona correcta, él no llega donde su padre, sino él va y se encuentra a uno de los sirvientes y entonces le dice: ¿qué es lo que está pasando? Entonces miren cuál es la actitud del sirviente. Nosotros estamos parafraseando todo, ¿verdad? Para poder entenderlo. Pero dice que el sirviente le cuenta los hechos, pero no le cuenta la verdad. Y saben que, mis hermanos, las personas arrogantes y orgullosas no quieren oír la verdad. Es muy común que las personas que tienen estas actitudes no quieran oír la verdad, sino que ellos
solamente quieren oír qué es lo que está pasando. Ellos quieren definir lo que sus ojos están viendo, pero no quieren escuchar la verdad. Entonces, el sirviente le dice, lo voy a decir a mi manera, dice, tu hermano consentido volvió y resulta que tu papá le armó tremenda fiesta de bienvenida. Y entonces él no le dijo como en realidad era, no le dijo tu hermano. ¿Te acuerdas que cuando se fue su actitud era de superioridad, que se estaba sintiendo así como todopoderoso y era arrogante? No, él no le dice esto. Él no le dice, ¿te acuerdas cómo era su actitud? Ya ha regresado, pero no es el mismo. Él le dice, no tiene tampoco este sirviente la actitud adecuada. Y no le dice, ¿sabes qué? Él ha sido quebrantado, ha regresado humilde, ha regresado arrepentido. ¿Sabes? No ha comido por muchos días. Resulta que él tocó fondo y hasta su corazón está bien quebrantado. Y bueno, lo maravilloso es que tu papá lo perdonó y hay una celebración. No lo hace así. Todo lo contrario, ¿verdad? Le dice, no, mira a tu hermano. O sea, seguramente esta fue la actitud. Y entonces, ¿qué sucede? Que el hermano se pone furioso. Mis hermanos, yo entiendo de acuerdo a lo que yo puedo ver en la Escritura, es que Dios se ofende más, como lo dije al principio, por un espíritu altivo, por una actitud altanera, por esos ojos que son arrogantes, altivos, por ese espíritu que a veces presentamos como indomable. Yo creo que Dios se ofende más por esas actitudes que por aquellos que son personas drogadictas, prostitutas, adúlteros, asesinos. ¿Por qué? Porque con frecuencia esas personas que están envueltas en los pecados de la carne, ellos saben que son pecadores. Pero aquellos que tenemos un corazón orgulloso, aquellos que tenemos un corazón altivo, no podemos reconocer la necesidad, la verdadera necesidad que tenemos en nuestros corazones. Mis hermanos, esta es una tremenda enseñanza de parte de Dios para nosotros. Y la verdad es que tengo para decirles que durante estas últimas semanas Dios ha estado escudriñando mi corazón. Dios ha estado hablando a mi corazón y creo fielmente que para yo poderlos acercarlos a ustedes, a Dios, por medio de esta enseñanza, yo primero necesito acercarme más a Él. Mis hermanos, he estado orando y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero entender lo que significa tener un corazón quebrantado. Yo quiero ser quebrantada. Yo le he pedido al Señor que me muestre cómo llevar una vida, un estilo de vida con un corazón quebrantado, mis hermanos. Yo quiero. Nosotros como pastores necesitamos tener un corazón quebrantado para que nosotros les demos ejemplo y ustedes puedan tener esa misma actitud. Mis hermanos, yo quiero que juntos como iglesia, y no solamente la iglesia, sino todos los que están escuchando este mensaje, puedan venir con un corazón humilde ante Dios. Yo te pregunto, mi hermano, yo te pregunto, amigo, que estás escuchando por primera vez este mensaje, ¿te gustaría tener un corazón humilde delante de Dios? ¿Alguna vez has reconocido delante de Dios la verdadera condición de tu corazón y de tu vida? ¿Le has rendido tu voluntad? Yo quiero animarles hoy, mis hermanos, a que reflexionemos acerca de esto. Y rápidamente yo quiero, para concluir, quiero darles quiero hacerles algunas preguntas que van a traer reflexión a nuestra vida. Y van a ponernos en un punto en el cual nosotros vamos a poder evaluar si nosotros tenemos un corazón orgulloso o
estamos por el camino de tener un corazón quebrantado y humilde. Pero antes yo quiero leerles Isaías 57:15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime. Y me encanta porque está con mayúscula estos nombres. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Él quiere vivificar nuestros corazones, pero de ninguna manera lo va a poder hacer si nosotros no tenemos un corazón humilde, un corazón quebrantado. Y bueno, yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las características y evidencias de un espíritu orgulloso y rebelde? Bueno, las personas orgullosas se enfocan en los fracasos de otros, mientras la gente quebrantada se siente abrumada, se siente avergonzada con sus propias necesidades espirituales. Las personas orgullosas tienen una autorrectitud, tienen un espíritu crítico que busca las fallas en los demás. Miran las fallas de los demás bajo un microscopio, pero cuando se trata de las suyas propias lo ven con un telescopio, ¿verdad? De lejos. La gente quebrantada es compasiva, puede perdonar porque sabe lo mucho que le ha sido perdonado. Piensa lo mejor de los demás y los estima más que a ellos mismos. Las personas orgullosas tienen la necesidad de probar que están en lo correcto, mientras que las quebrantadas están dispuestas a ceder ese derecho a estar en lo correcto. Las personas orgullosas protegen su tiempo, sus derechos y su reputación. La quebrantada se niega a sí misma. Las personas orgullosas desean que se les sirva, que se les atienda, mas las quebrantadas se sienten motivadas todo el tiempo a servir a los demás. Las personas orgullosas les gusta ser reconocidas y apreciadas. Se sienten heridas cuando otros son promovidos y ellos son pasados por alto. La gente quebrantada, en cambio, está consciente de su falta de mérito. Se siente emocionada si Dios la usa en algún ministerio. Están deseosos de que otros obtengan el crédito y se regocijan cuando otros son exaltados. Sin embargo, las personas orgullosas tienen la idea en su subconsciente de que es un privilegio para este ministerio el tenerme a mí y mis dones. O sea, mantienen una actitud arrogante ante Dios. Y la gente quebrantada tiene en su corazón una actitud que reconoce que no merece ser parte del ministerio. Y la noción de que no tiene nada que ofrecerle a Dios excepto la vida de Jesús, lo que Jesús hizo por esa persona. Las personas orgullosas se sienten confiadas de lo mucho que saben, pero las quebrantadas son humildes en reconocer cuánto les falta por aprender. Las personas orgullosas están muy conscientes de sí mismas, mientras que la gente quebrantada no se preocupa por su persona en lo absoluto. Las personas orgullosas se apresuran a culpar a los demás, pero la gente quebrantada acepta la responsabilidad de sus acciones y puede identificar lo que hizo mal. Las personas orgullosas se ponen a la defensiva cuando son criticadas. En cambio, la persona quebrantada recibe la crítica con apertura de corazón y de humildad. Las personas orgullosas se preocupan por ser respetables, se preocupan por lo que piensan los demás y trabajan para proteger su imagen y su reputación.
Las personas quebrantadas, en cambio, se preocupan por ser genuinas, por ser auténticas. Lo que les interesa y preocupa no es lo que los demás piensen, sino lo que Dios piensa y sabe de ellos. Esta gente está dispuesta inclusive aún a perder su reputación. No le importa, quiere complacer a Dios. Las personas orgullosas, cuando pecan, se aseguran de que nadie se entere. Su instinto es el de cubrir sus faltas. Pero la gente quebrantada, cuando ha sido quebrantada, no le importa quién lo sepa ni quién se entere. Está dispuesta a quedar expuesta porque ya no tiene nada que perder. A las personas orgullosas se les hace difícil admitir que estaban equivocadas y no pueden pedir perdón. En cambio, las quebrantadas admiten rápidamente su falta y piden perdón cuando es necesario. Al confesar su pecado, las personas orgullosas tienden a hablar de generalidades, pero la quebrantada siempre lo hace bajo la convicción del Espíritu de Dios y reconoce sus faltas. Las personas orgullosas se preocupan por las consecuencias de sus pecados, pero las personas quebrantadas se afligen por la causa, la raíz del pecado. Las personas orgullosas sienten remordimiento por sus pecados y se lamentan cuando son descubiertos. Las personas quebrantadas se arrepienten genuinamente de su pecado y lo evidencian abandonándolo por completo. Cuando ocurre un malentendido, un conflicto, las personas orgullosas esperan a que otro venga a pedirles perdón, pero la quebrantada toma la iniciativa y busca la reconciliación. Corre a la cruz, se esfuerza por llegar primero sin importarle lo equivocado que puede estar el otro. Las personas orgullosas están ciegas y no ven la condición real de su corazón, pero la persona quebrantada camina en la luz. Las personas orgullosas no creen tener nada de qué arrepentirse, pero la quebrantada se da cuenta que su corazón tiene que estar en continua actitud de arrepentimiento. Las personas orgullosas no creen que necesitan un avivamiento, pero aseguran que los demás sí lo necesitan. Por el contrario, la gente quebrantada siente la necesidad de tener encuentros frescos con Dios y de mantener una llenura fresca de su espíritu en el corazón. Toda esta lista, mis hermanos, nos hace que a nosotros mismos, nosotros nos preguntemos cuál es la actitud de nuestro corazón. Tal vez tú podrías volver a escuchar esta enseñanza y hacer una reflexión sobre todo esto que nos hace pensar cómo está nuestro corazón. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado. A mí en lo personal me ha hablado. Como les dije, yo he estado orando y yo he estado pidiendo al Señor porque necesito decirles que parte de mi personalidad es orgullosa, parte de mi carácter es ser orgullosa y yo encajo perfectamente en muchas de estas actitudes. Pero Dios está confrontando mi corazón, Dios me está hablando, Dios quiere darme y quiere darnos a todos como iglesia y a todos aquellos que hoy están escuchando esta enseñanza. Dios quiere darnos un corazón humilde, quiere llevarnos al quebrantamiento. La pregunta es, ¿hemos reconocido delante de Dios la verdadera condición de nuestro corazón? ¿Podemos darnos cuenta realmente cómo está nuestra vida? O tal vez somos como Simón, o tal vez somos como el hermano del hijo pródigo, que no nos damos cuenta que nuestro corazón es orgulloso. La verdad es que necesitamos orar, la verdad es que necesitamos postrarnos delante de Dios. Y yo quiero invitarles que ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que tú te postres delante de Dios y que sepas que tenemos un Dios que es alto, que es sublime y que Él habita en la eternidad. Y su nombre, como dice Isaías 57:15, es santo. Y dice que Él habita en la altura y en la santidad. ¿Y sabes con quién más habita?
con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, mis hermanos, tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos que hacer una reflexión, un alto en nuestras vidas, y tenemos que saber que nuestro corazón necesita ser quebrantado. Así que yo quiero que ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que te humilles delante de Dios, a que juntos hagamos una oración y que podamos depender de Dios en este momento. Vamos a orar. Yo les invito a todos los que han escuchado esta enseñanza y han sido ministrados por el Señor que se humillen ante su presencia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz, dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, que penetra el corazón y que discierne, entiende la condición de nuestro corazón. Yo sé, Señor, que tú has traído una enseñanza, así como la has estado haciendo conmigo. Yo sé que tú estás trayendo una enseñanza a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea esa palabra que traiga vida, esa palabra que nos confronte con la verdad, esa palabra que nos confronte con la verdadera condición de nuestro corazón, y que en este día nosotros podamos humillarnos ante tu presencia, que en este día nosotros decidamos hacer cambios, porque como dijimos al principio de esta enseñanza, esto no se trata de emociones, esto no se trata de sentimentalismos, esto no se trata de vivir llorando y haciendo un drama, Señor. Esto se trata de venir postrados ante ti, de saber que te necesitamos y que si nosotros queremos que tú te acerques a nosotros necesitamos volvernos a ti en quebrantamiento y en humillación. Padre Santo, perdona nuestros pecados, perdona la altivez de nuestro corazón, perdona la rebeldía de nuestro corazón, Señor. Perdona, Padre, todas las veces que te hemos ofendido. Yo sé que en nuestra vida te hemos ofendido mucho y hemos mantenido una actitud irreverente a ti, una actitud, un doble ánimo, una doble vida. Nos decimos cristianos, pero ofendemos, somos altivos, somos arrogantes, somos rebeldes, Señor, somos ingratos ante ti. Yo te pido que nos perdones, Señor, límpianos con la sangre del Cordero. Y yo sé que eso es lo de menos, porque tú ya moriste en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Pero yo te ruego humildemente en el nombre de Jesús, que a todos los que han sido ministrados y van a ser ministrados por este mensaje, nos ayudes a confrontar esos pecados que están ocultos en nuestro corazón, esos pecados que hemos abrazado por muchos años y que no los hemos confesado. Señor, confróntanos para que no sigamos hiriendo a los demás, para que no sigamos ofendiendo a los demás, para que no sigamos apartados de ti, porque el pecado nos aparta de ti. El pecado hace una pared de separación entre tú y nosotros, Señor. Padre Santo, llega a lo profundo de nuestro ser, transfórmanos y ayúdanos a que tu palabra nos guíe a vivir en obediencia, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, yo también le quiero invitar para que hoy reciba a Jesús, para que hoy le abra la puerta de su corazón y le diga: ven, Señor, yo he entendido a través de este mensaje o a través de muchos mensajes que ya he escuchado más con anterioridad que te necesito. Así que vamos a apoyar a aquellas personas que hoy quieren abrir su corazón a través de una oración. Postra tu corazón ante el Señor y dile: Padre Santo, vengo delante de ti sabiendo que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento de todo mi corazón
te pido perdón, te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona, que limpies mi vida de pecado. Yo renuncio hoy al pecado. Entra a mi vida y transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas felicidades a todos aquellos que hoy recibieron a Jesús, y no solamente a los que recibieron a Jesús, sino a los que hoy han tomado la decisión de vivir una vida quebrantada y en obediencia al Señor. Mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Lean su Biblia, oren al Señor, busquen su rostro y vivan una vida en obediencia a Él. Juntos lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Amén.